Bueno, los invito a que pensemos un recorrido, que imaginemos las vías, que pongamos en ejercicio la memoria de los pueblos y, en definitiva, una construcción de futuro. Ferrocarriles Argentinos es no solamente una marca, un símbolo de lo que fuimos, de lo que somos y lo que deberíamos reconstruirnos en un proceso tal vez de repoblamiento fundacional de esta Argentina que atraviesa distintas crisis. En un lugar como este está un hombre de Moreno que tiene experiencia legislativa, ejecutiva, política y que no está coronando su carrera aquí, sino que está siguiendo una vía de curso natural en función de lo que siempre ha sostenido Contreras, que es una gobernabilidad, porque para un morenense no hay otro mejor que un morenense, suele decir Contreras, y hoy desde un puesto nacional, porque está con rango nacional, piensa desde arriba hacia abajo y en una simetría que pueda dar, en definitiva, coordenadas apropiadas en la Argentina que se necesita vivir y en un Moreno que requiere de otros mecanismos que no son solamente subsistencia. Así que muchas gracias por estos minutos. Sentado allí, con esta planificación que tiene, ¿cuál es la vía correcta a seguir de lo que está haciendo con capital humano en tiempos donde no hay muchas humanidades? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? A ver, el día viernes pasado, en una inauguración de una obra ferroviaria en la estación Don Torcuato, Sergio Massa nos conminaba a que sea el ferrocarril vuelva a ser las venas del país federal que alguna vez intentamos ser y que hoy estamos en ese objetivo. Desde ahí nos planteamos de este lugar, o sea, con esta responsabilidad, con la responsabilidad de llevar adelante la presidencia de Trenes Argentinos Capital Humano, que tiene que ver con la formación del personal ferroviario, porque entendemos, y el ministro Meoni lo entiende de esa manera, y es las directrices, o sea, que nos ha marcado que precisamente no hay desarrollo, no hay federalismo, no hay la vuelta al tren si no existe la capacitación. No hay futuro sin capacitación, vamos a decirlo así. Efectivamente. Ahora, dentro de esa capacitación se firmó un acuerdo hace poco con la Universidad de Lanús, sí, que es algo que usted trajo ni bien asumió en la gestión, que es precisamente en la capacitación dosificar el conocimiento en los distintos niveles, es decir, secundario hasta primario si es necesario, terciario y universitario. Y ese es un camino, por eso decía, ¿cuáles son las vías posibles para que el tren vuelva a ser lo que en algún momento fue? En lo específico del organismo y en lo que va de este año, a pesar de la pandemia, nos habíamos trazado como objetivo precisamente esto de introducirnos muy fuertemente en el mundo de la capacitación ferroviaria. Tal es así que, aún en pandemia, logramos generar una plataforma virtual que fue desarrollada por el ENACOM, que hoy la maneja de manera transversal el mundo ferroviario, con accesibilidad gratuita para el trabajador ferroviario. A partir de esa plataforma virtual hemos logrado seguir adelante con las capacitaciones para los trabajadores desde el CENACAF, que es el Centro Nacional de Capacitación Ferroviario, que depende de este organismo, y desde ahí hemos disparado, o sea, una serie de capacitaciones a todo el personal ferroviario, como te decía. Desde el inicio, lo que nosotros notamos, o sea, dentro de este mundo de más de 30.000 trabajadores ferroviarios, que todavía había un porcentaje que no había accedido a la educación primaria y otro, o sea, aún mayor, que no había accedido a la terminalidad secundaria. Ahí también nos abocamos, y junto con esta herramienta de la plataforma virtual, trabajamos en ese sentido con un convenio que se celebró con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí tuvimos la alegría de ser partícipe y haber podido
que hayan finalizado sus estudios varios trabajadores ferroviarios en cuanto a la modalidad primaria, y en cuanto a la terminalidad secundaria están en este momento en plena cursada. Dios mediante, fines de octubre estarían terminando esos planes, y paralelamente, o sea, también iniciamos con las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires prácticas profesionalizantes. ¿Para qué? Para que el alumno de la escuela secundaria, de la escuela técnica, pueda aprender del conocimiento que le da el mundo ferroviario, y a su vez con una perspectiva para que el día de mañana puedan tener alguna posibilidad de insertarse al mundo ferroviario con conocimiento previo. De la misma manera llevamos adelante convenios con algunas universidades, la más cercana, como vos decías, con la Universidad de Lanús, donde firmamos un convenio de capacitación, y donde a partir de mediados de octubre se va a comenzar a dictar la diplomatura en técnicas ferroviarias, que vamos a coordinarlas con la universidad, con ALAF, que es la Asociación Latinoamericana Ferroviaria, y que con su presidente José Villafañe lo llevamos adelante, todo enmarcado en esto que vos me planteás, que muchas veces lo hemos charlado, que tiene que ver fundamentalmente con capacitar, o sea, el capital humano. Ahora, en esta capacitación, si yo le pregunto cultura del trabajo y le digo beneficiarios de planes sociales o cooperativas, en este combo, ¿qué síntesis me puede dar? En función, claro está, de potenciar trabajo, que es, me parece, el gran acuerdo orquestado para enfrentar la pandemia. Ahora, el trabajo es el ordenador, y recuperar la cultura del trabajo no es en detrimento de el beneficio social, sino comprender cuáles son las tipologías que cada uno tiene. Si no, estamos hablando con lenguajes que no son apropiados, creyendo que el camino es el correcto. Creo que es así. A ver, para ponerlo en contexto, te digo desde donde nos toca, cómo sería este esquema. El Ministerio de Desarrollo Social, que es quien tiene que ocuparse de las políticas sociales mucho más en esta etapa de pandemia, genera un programa, que es el programa Potenciar Trabajo, con el cual mitiga la falta de trabajo, la desocupación anterior y también la que se ha ocurrido en estos meses de pandemia, con los cierres de algunas empresas pyme, con la terminación de la changa, con haberse quedado muchos de los habitantes de nuestra República sin su trabajo. Desarrollo Social, a través de un plan social, va a cubrir esa necesidad. En este caso, el Ministerio de Transporte, y ahí es donde empieza a jugar capital humano, porque el Ministerio de Transporte firma un convenio que hace que seamos Trenes Argentinos Capital Humano, la unidad ejecutora de ese programa. En ese programa, lo que nosotros, o sea, intentamos llevar adelante en lo que queda de este año y el año que viene, es a ese beneficiario poder generarle la capacitación suficiente, por un lado para dignificarlo, por otro lado para capacitarlo para la posibilidad de salir al mundo laboral después de determinado tiempo, que no quede atrapado en el asistencialismo. Voy a subrayar esto que dijo, capacitarlo para darle dignidad. Efectivamente, me parece que es una de las... Es lo contrario a lo clientelar eso. Es una de las tareas fundamentales de todo gobierno, y mucho más de quienes nos sentimos imbuidos dentro de la doctrina del peronismo. Claro. Yo creo que el peronismo tiene que ver con eso, tiene que ver con generar trabajo, con levantar la vara, con dignificar, y a ese desocupado momentáneo, lo mejor que podemos hacer es capacitarlo para que en algún momento pueda salir al mundo laboral con conocimiento, con capacitación, y ese es el esquema que estamos llevando adelante desde Trenes. Trabajando en los predios ferroviarios no operativos, para no tener que
generar una controversia con el trabajador estable, pero para no entrar en una contradicción de tercerización laboral, sino realmente que se entienda que esto es transitorio, que esto tiene que ver con, como te decía, generarle la herramienta a la persona para que pueda capacitarse y poder en algún momento, o sea, ofrecerle al mundo laboral, en una etapa post-pandemia nos imaginamos, para que pueda reinsertarse desde algún lugar con conocimiento. Conocimientos que hemos firmado convenios con la Cruz Roja para realizar tareas y conocimiento y capacitación en cuanto a cursos de primeros auxilios, a cursos de RCP, a cursos de seguridad. Con diferentes organismos del Estado nos imaginamos llevar adelante esa capacitación en todo lo que es el AMBA en principio, para que, de ser posible, podamos llevarlo adelante en todo el resto del país. Es clarísimo esto, y que se pueda entender, lo voy a subrayar. Es un plan social que sale del Ministerio de Desarrollo Social. Se lo voy a decir de otra manera, no es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, de esto se trata cuando decimos que las palabras tienen un sentido, tienen un peso, y el lenguaje, si es utilizado correctamente, puede derivar a un debate profundo de lo que se necesita en la Argentina, que es el trabajo. No voy a hablar de la cifra del INDEC. Sí puedo decir que hay 6 millones de niños y niñas que están en la línea de pobreza e indigencia, con lo cual eso interpela toda la historia democrática, si quieren ustedes, y hay que trabajar en las vías apropiadas, y por eso esta nota que estamos haciendo aquí tiene como sentido entrar en la discusión de qué es el debate del trabajo y entender que previo al mismo hay instancias sociales que apuntan a aquellos que han sido excluidos del sistema formal y hasta informal de trabajo. Vamos a dos preguntas que tienen que ver con Moreno. Paso a nivel o el cruce Uruguay, o la conexión histórica que se necesita en el distrito norte-sur o sur-norte, como quiera. ¿Qué es lo que se está encarando y qué respuestas se pueden dar en este marco de pandemia, pero en algún momento llegará la vacuna? Que no nos vacunen con eso, quiero decir. ¿Qué se hace? Bueno, o sea, durante estos meses hemos realizado, desde Trenes Argentinos se fueron realizando, o sea, diferentes reuniones, específicamente con el distrito de Moreno, pero en general, o sea, con todos los distintos ramales que cruzan la provincia de Buenos Aires. De hecho, como dato anecdótico, quiero contarte que durante la gestión 2015-2019, en las vías ferroviarias o en los pasos a niveles no hubo ningún tipo de obra, cuando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizaron más de 63. Si no hubo nada en 4 años de macrismo. Y esto viene, o sea, a retomar algunas obras que habían estado planificadas en otro momento, o sea, que no se ejecutaron, y que hoy el ministro Meoni, o sea, tiene la decisión política de llevar adelante. En ese contexto, nosotros retomamos las conversaciones con el distrito y con los diferentes organismos de trenes, con Trenes Argentinos Operaciones en este caso, y Trenes Argentinos Infraestructura. Con ellos hemos articulado, y casualmente hoy, en el día de hoy, la gente de ADIF se encuentra en el distrito de Moreno relevando 2 puentes bajo a nivel, el de Pío XII y el de Corbalán, que son obras que quedaron truncas, olvidadas, que no fueron articuladas y que no fueron instadas en su momento por los diferentes funcionarios. Estas obras se va a firmar próximamente durante este mes, creo que podría ser el día 20 de octubre, cuando el ministro, junto con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, se haga presente en Moreno para ratificar este compromiso del inicio de esas obras, y junto con esos 2 pasos bajo a nivel,
gestionamos también, o sea, una obra, o sea, pedida por el municipio, pedida por muchos de los vecinos de Moreno, inclusive cuando me tocó estar en el Consejo Deliberante, a través de resoluciones lo habíamos solicitado en varias oportunidades, que es solucionar el problema histórico de la barrera de Uruguay. Claro. La barrera de Uruguay, que es el inicio del tren eléctrico, o sea, Moreno 11, está cerrada hace más de 4 años. Esa barrera vino a entorpecer y a romper con la conectividad del comercio desde la zona sur a la zona norte y viceversa, y por una disposición de CNRT, por una cuestión de seguridad y de operatividad de los trenes, es una barrera que no va a volver a abrirse, y en ese sentido lo que le pedíamos en su momento a Trenes, y hoy nos lo pedimos a nosotros mismos, es de que buscáramos un paliativo, una solución. En ese marco se celebrará también un convenio con el municipio para que se construya un puente sobre nivel que va a ser construido más o menos a la altura de la calle Buchar, para que con ese puente de metal, que es en forma de U, que va dentro de las vías del ferrocarril y que tienen bajada en el lado norte y en el lado sur, para conectar, o sea, precisamente de forma vehicular, o sea, la zona comercial del centro de Moreno. Con este punto de la nota queda claro que además de la gestión de capital humano, hay una gestión de visualización de la política en resultados que la sociedad está demandando, y hablo de algo básico, ¿no?, que es una conectividad norte-sur o sur-norte. Vamos a otro proyecto que tiene que ver con la historia de quienes planificaron Moreno. Yo puedo decir que Wes lo pensó, aunque en una nota que le hice el año pasado o hace 2 años atrás, el doctor Acef me dijo que fue su padre. Independientemente de quién pensó este asunto, quiero decir que en la gestión de Festa, gestión presidente Macri, se le da a Sebastián Trapa, vía Bariloche, la posibilidad de explotar la base aérea de Cuartel Quinto. Incluso algunos funcionarios de Festa viajaron a China, tengo recuerdo de haber ido a entrevistarlos, porque se pensaba que el desarrollo tenía que ver con esa base. Bueno, de esa base estamos hablando de Cuartel Quinto. No hace muchos días hay una reunión donde participa usted. Está el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, está el presidente de la Cámara, luego del escándalo que se tuvo que vivir, estaba Sergio Massa allí, estuvo Mariel Fernández. A ver, ¿qué potencialidad existe en términos de territorio de que esa base se transforme en posibilidad de carga o incluso de cabotaje? Porque también lo escuché hace varios años atrás, para sacar de la saturación que tiene Aeroparque, incluso Ezeiza, incluso el Palomar, se habla de Moreno. Sí. Y gracias por permitirme este encuadre, porque si no algunos van a decir que no entendemos la historia. Digamos, a ver, es como corresponde. Bueno, la base aérea, para nosotros la base aérea más conocida como la base aérea de Trujillo o Cruce Castelar, es un lugar que en la actualidad que no es operativo. Y como bien lo decís vos, durante muchos años, algunos hasta la llegamos a llamar la joya de la abuela, sí, en el distrito, en función del cambio económico, social, productivo que le podría generar a todo nuestro distrito y a los distritos aledaños. En ese contexto fue la reunión que se produjo hace una semana con la intendenta de Moreno, con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, y con Máximo Kirchner. Se evaluó esta posibilidad. Al día de la fecha, desde el Ministerio de Transportes se va a realizar, se tiene que hacer un estudio de prefactibilidad. Un estudio de prefactibilidad, claro, para ver la posibilidad cierta de poder encuadrar esa base aérea dentro de lo que sería un polo logístico y de carga aérea, pero que a su vez tenga que ver con la posibilidad de generarle, en este caso a nuestro distrito de Moreno, la posibilidad a través de las tasas correspondientes, de los emprendimientos logísticos que pudiesen instalarse en el distrito, le pudiesen generar, o sea, un ingreso extraordinario que pudiese de una vez por todas equilibrar los números de nuestro distrito y pensar en un desarrollo futuro. Además, el trabajo, que es la charla que tuvimos en este comienzo, es eso.
¿no? El trabajo. Eso es generar trabajo, generar inversión, generar progreso para una zona que, por eso a través de ese estudio de prefactibilidad también tendrá que ver y cómo es el encuadre, porque también tengo entendido en algunos de los estudios anteriores, inclusive en la época de la intendencia de Mariano Güez, se había hablado con el distrito de San Miguel y con el distrito de José Cepaz, porque habría catastralmente también ahí algunas parcelas que corresponden a esos distritos, con lo cual realmente es un proyecto que digo nos trasciende como Moreno, pero que realmente a la zona le podría generar, o sea, un impacto de progreso muy interesante. Mariel Fernández está interesada en llevar adelante ese proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados se mostró muy interesado y queriendo acompañar, lo mismo que Máximo Kirchner y el ministro Meoni. Así que será un trabajo en conjunto para ver de qué manera podemos ir avanzando en esa situación. Dos preguntas finales. Yo recuerdo haber hecho muchas notas con usted sobre escuelas de gobierno, prepararse para gestionar. Alguien que entiende el día a día, porque realmente estar en el poder el día a día es extenuante, pero va definiendo planificación. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ustedes desde el grupo político, de la mesa política gremial, del Frente Renovador en el Frente de Todos, para Moreno? Y si no, le cambio la pregunta. ¿Están pensando Moreno? Porque si no, el día a día nos consume. Y yo creo que Moreno sigue teniendo el problema más importante, que es la falta de liderazgo. Claro, conciso. Entonces se habla de unidad del peronismo, que yo creo que no existe hoy. Hay intenciones para eso, pero no hay unidad del peronismo. Pero el día a día los come a todos. Es decir, ¿usted está pensando Moreno? Mirá, me das el pie para contarte que precisamente vos sos testigo y sabés que nosotros desde el año 2013 en adelante, desde que nos incorporamos a esta línea interna del Frente Renovador, tuvimos como premisa, o sea, la formación de cuadros, la formación de dirigentes, prepararnos para la gestión, siempre pensando en un objetivo de en algún momento poder ser parte de una gestión local, como es nuestro distrito de Moreno. En ese marco, la semana pasada le dimos puntapié inicial formalmente, podríamos decir, a esa escuela de gobierno, que la hemos denominado, o sea, o que está dentro del paraguas del Instituto de Formación Estratégica Pensar Moreno. Ese es el nombre que le hemos, que le hemos dado en esta etapa, a partir de una charla virtual que tampoco es casual por haber sido la primera, pero ¿a dónde enfocamos? Enfocamos precisamente a que en esa charla virtual, en un, como se dice hoy, en un conversatorio, sí. Con el profesor Mario Porto, o sea, ex ministro de Educación, compartimos un chat desde una propuesta que viene instalándose, que tiene que ver con una pedagogía del buen vivir, que es discutir precisamente cómo nos educamos y para qué nos educamos y cuáles las calidades y las cualidades que le damos a esa educación. ¿Ese Pensar Moreno es 2021 o 2023? Pensar Moreno es todos los días. Pensar Moreno es, como me planteabas vos, la coyuntura, el día a día, estar cerca del vecino, estar cerca de la necesidad de la coyuntura del hoy, de la pandemia, es cómo acompañamos a cada uno de nuestros vecinos, pero también, o sea, que exija dentro de esta situación pensar en un Moreno distinto, en un Moreno que tenga planificación, en un Moreno que tenga un objetivo a 10, a 15, a 20 años, y para eso es el Pensar Moreno. Dentro de ese marco, este instituto viene a aportarle y a convidar a cada uno de los que se quieran sumar y tengan alguna idea nueva, renovadora, idea que podamos desarrollar desde ese lugar,
para poder transmitirla luego al territorio, para poder ponerla al servicio del municipio, en este caso de esta gestión, de la intendenta municipal, y decirle que hay un grupo de compañeros, o sea, fundamentalmente dentro del peronismo, pero abierto a toda la sociedad morenense, que se ha puesto a trabajar en ese pensar moreno para poder el día de mañana trabajar con esta serie de proyectos. La última, Damián. No hace mucho tiempo en el Consejo Deliberante todo el oficialismo, con las corrientes que tiene el Frente de Todos, levantaron la mano para ir hacia un esquema mixto de la basura. Yo no tengo una moneda acá, pero la tiraría al aire a la moneda para decir cómo cae, porque en noviembre arranca un nuevo esquema en Moreno, que es con una cooperativa, probablemente la de Moyano, digo yo, mientras que Ferraresi está diciendo voy a la municipalización. Digo Ferraresi porque yo escribí una nota, si la luna de Avellaneda sería la de Moreno, bueno, probablemente ocurra. El tema histórico es el servicio. Yo lo he discutido con usted y con muchos funcionarios que además de que era oprobioso lo que pasaba con el consorcio de Trébol, es que la prestación era pésima, entonces no había forma de agarrarse, pero se decía no es público ni privado. ¿Frente a qué coyuntura estamos? Y pregunto coyuntura porque no creo que este sea el plan estratégico, ya que todos coinciden que el camino es la municipalización. ¿Qué cree que puede pasar en 2 minutos sobre lo que comienza en pocos días, en noviembre, con la basura en Moreno? Bueno, yo tengo la expectativa, o sea, de que la calidad del servicio, o sea, a través del control, a través de la ejecución, o sea, sea eficiente y mejore, o sea, la calidad de vida de nuestros vecinos. Sería muy egoísta de mi parte, o sea, pensar o aventurar el fracaso de este sistema. Lo que sí digo, de todas maneras y objetivamente, es que este tema, desde mi humilde opinión, no fue bien comunicado, no fue discutido lo necesario para haber clarificado un montón de situaciones, y de hecho me parece que hay temas que quedaron en alguna zona gris, como por ejemplo esto que planteas vos. Creo que a partir de noviembre, objetivamente, se van a alquilar 20 camiones. Y con alguna información que tenemos, inclusive a veces leyendo tu medio, es de que al principio vos recordarás que se decía que de un ahorro del 46%. Que se acababan las contrataciones porque íbamos a contar con un parque municipal propio. Creo que este año va a ser imposible que eso ocurra. Creo que se va a seguir contratando camiones, creo que se va a seguir contratando una base y se van a seguir generando una serie de gastos que va a hacer que el importe final sea muy parecido, o sea, al importe de la actualidad, con lo cual en ese contexto y un poco haciendo pie en lo que vos reflexionabas, o sea, el tema es en la falta de control del sistema actual en cuanto a la altura del beneficio desde la calidad. Claro. En números, por lo menos en el principio, va a ser muy similar, habiéndose perdido aquellos que pensaban de esa manera, habiéndose perdido una posibilidad de haber ido a un sistema netamente municipal donde se hubiese generado en todo caso un adelanto, un paso adelante, habiendo rediscutido el convenio colectivo de trabajo de los municipales y pudiendo haber generado desde dentro del mundo municipal una posibilidad de mejora salarial si se hubiese ido por el convenio colectivo de trabajo. Bueno, es una apuesta para adelante de este departamento ejecutivo, que evidentemente tendrá un desafío muy grande en gastar menos y hacerlo más eficiente, un servicio que la verdad al día de hoy todos hablamos de su ineficiencia. Desde mí, vos lo sabés, históricamente lo que he planteado no era un problema de la concepción del servicio, sino es un problema que los distintos ejecutivos no controlaron lo que debían controlar, que está escrito en los pliegos. Este pliego que está terminando,
O sea, fue votado por todo el Por arco unanimidad. político del distrito de Moreno, con lo cual el pliego en sí era muy claro y especificaba muy claramente las responsabilidades de cada uno. Gracias por estos 30 minutos, creo, de nota acá en su puesto de comando y en las vías que está recorriendo. Muchas gracias. No, por favor. Solamente para cerrar, Sí. porque quedó un tema dentro de lo que es la capacitación Sí. y de lo que es esto que hablamos de nuestra patria chica de Moreno, contarte que también con la Universidad de Moreno estamos queriendo celebrar un convenio de capacitación y a su vez de puesta en valor histórica lo que es la estación de Paso del Rey, con alguna cartelería que hoy está dentro de la Universidad de Moreno, y ahí también nos estamos dando un trabajo. Te agradezco, Rubén, una vez más, como siempre, por favor. y a disposición. Bueno, voy a hacer un cierre brevísimo porque el tiempo, ya dije 1 hora el programa y todos los jueves sale 1:30, así que vamos bien. Después hablamos con la gente del canal. Es pensar Moreno para vivir Moreno. Yo tomaría esto, que el pensar es aquel que se sienta e imagina y proyecta a 20 años. Es necesario hacerlo porque el día a día consume, agota, destruye, porque además hoy, además de pensarlo, muchos no lo están viviendo, lo están padeciendo. Y la única manera que Moreno tenga un destino sólido, porque la política no se puede exterminar, ni se puede excluir, sino que está dentro de la planificación, es que todos aquellos que aman profundamente al distrito piensen no desde el ombligo, sino desde la mejor política. ¿Qué quiero decir esto? Un plan. Un plan a 10 años, a 15 años, a 20 años, donde las figuras no sean dominantes, sino que sea lo colectivo. Y eso es posible si hay una concepción de unidad del peronismo con todas las corrientes que éste tiene. Si se sigue por la vía rápida, que no es esta del ferrocarril, sino la vía rápida que la política ha construido en los últimos años, seguiré diciendo que es pendular, y en la transición no hay consolidación de proyectos, sino que el que llega tiene una ansia fundacional y descarta todo lo anterior. Y así funcionamos, para no producir nada. No es un proceso de construcción ni de deconstrucción, es de destrucción masiva de aquello que puede funcionar y se pega en la línea de flotación de la política misma. Pensar Moreno es un instituto, habrá otras estructuras que piensan Moreno. Yo creo que las coincidencias son mayoritarias. Lo que hay que dejar de lado es cierto vedetismo, cierto egoísmo y la incapacidad de algunos que creen que el poder es absoluto y eterno. Quiero decir que duran 8 años nada más, en el mejor de los casos, si es que no leyeron la ley. Pausa y venimos.
siempre busco elementos de unificación. ¿Qué es lo que conecta a Contreras con Patricia Rosenberg? Tal vez la plataforma generacional. Son dos figuras de la política local que han transitado distintos estadios del poder, de la administración pública, y que hoy, por consecuencia de ese trajinar, están en posiciones estratégicas, vinculados a lo que es el andamiaje de la administración nacional, por cierto, pero el otro elemento de coincidencia o de denominador común es que de arriba miran abajo porque pertenecen a esa base que es el municipio de Moreno, o la municipalidad de Moreno, o la arquitectura del poder de Moreno. Ambos en la nota compartida con ustedes, nota como concepto general lo digo, señalan que la planificación es imprescindible. Damián Contreras en el Frente de Todos, Frente Renovador, y Patricia Rosenberg, Pueblo Libre, en el Frente de Todos, en una parte de ese andamiaje que conquistó el poder en agosto y que no olvidarse, Rosenberg está primera en la línea de sucesión. Ante una licencia, que ojalá no ocurra, pero ante una eventualidad o ante una emergencia, quien asume es ella en lugar de la intendenta Mariel Fernández, que sigue un camino muy definido y decidido hacia la consolidación de una política que tiene que ver con la capitalización, con bajar las densidades que tienen los sectores privados en torno a la ganancia y darle a lo que se llama cooperativas el lugar que ya tienen. Entonces ahí me detengo para buscar un cierre, conectando las dos grandes notas que escucharon ustedes en el día de hoy. Uno tiene que ver con la inclusión real, con el trabajo como ordenador de la vida, con la salud pública pensada en la prevención, esto es mejor calidad de vida, y en ambas situaciones de estos dirigentes, un pensar moreno o planificar moreno. Esto quiere decir que si bien el gobierno de Mariel Fernández tiene tópicos evidentemente claros hacia dónde debe ir y quiere ir, las otras estructuras están imaginando un Moreno que pueda dotarse de estas herramientas, pero sobre todo de pensar algo diferente. Básicamente un proyecto a por lo menos 12 años, lo cual obliga definitivamente a pensarse desde la dirigencia que no todo es una elección, que acá el peronismo está en un proceso de debate para saber cómo asienta los pies en las cuestiones doctrinarias que han hecho de esto un movimiento, un sentimiento, un partido y un poder en sí mismo. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes compartiendo Quórum en Canal 6, en Moreno Visión, en contacto directo y, como digo, sin tapabocas. Hasta la semana que viene.